Hablamos en directo con Estefanía González, analista de Qelisto. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo interpreta usted esta nueva caída del Euribor y su consecuente alivio para los hipotecados? ¿Cree que esta tendencia a la baja se mantendrá en los próximos meses o podríamos ver alguna volatilidad? Bueno, siempre es complicado hablar del Euribor y hacer previsiones de cara a futuro, pero lo que sí pensamos desde Qelisto es que continuarán esas bajadas, pero no probablemente de una forma tan pronunciada como lo hemos visto este mes. Hay que entender que lo que está ocurriendo es que, como siempre solemos decir, los mercados se suelen anticipar a lo que va a ocurrir en el futuro o a lo que ellos creen que va a ocurrir. Y claramente están lanzando una señal de que confían en que van a llegar las bajadas de tipos de interés a corto y medio plazo. ¿Cuándo serán esas bajadas? Probablemente septiembre, octubre, habría que ir viendo, pero es bastante probable que el Banco Central Europeo, y no solo el BCE, sino también probablemente la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra empiecen o continúen en algunos casos con esa senda a la baja. Eso va a impactar en el Euribor, pero lo que está ocurriendo es que los mercados de alguna manera se están anticipando a esas bajadas. Por lo tanto, a futuro, para los próximos meses, sí confiamos en que la senda siga siendo en descenso, pero no quizá de una forma tan pronunciada como hemos visto en julio, porque es verdad que la caída ha sido totalmente inesperada, ¿no? Ha sido una curva a la baja muy, muy pronunciada. Como usted dice, las expectativas de nuevas bajadas de tipos por parte del BCE pues están influyendo en la evolución del Euribor. Pero ¿qué impacto tendría una nueva reducción de los tipos de interés en septiembre, por ejemplo, sobre las hipotecas variables? Bueno, pues es lo que habrá que ver un poco porque da la sensación de que esa posible bajada que llegue en septiembre o quizá en octubre ya se ha anticipado a nivel de Euribor. Es decir, en lugar de que bajen los tipos y entonces el Euribor caiga, lo que hacen los mercados es dar por asumida que esa bajada va a ocurrir y ya se está haciendo esa rebaja en el Euribor de alguna forma antes de tiempo. Obviamente sí que influirá de manera positiva, sí que la curva seguirá a la baja, pero no quizá de una forma tan pronunciada como hasta ahora. Otra cosa que hay que tener en cuenta, además, para suerte de quienes tengan una hipoteca variable, la revisen ahora, es que además de que los mercados se han anticipado de alguna manera a esa bajada de tipos, que luego, ojo, todo puede pasar, pero bueno, en principio a esa bajada de tipos que se espera que llegue, la parte positiva también es que estamos comparando las cifras de julio de este año con julio del año pasado, que recordemos es cuando el Euribor estaba prácticamente en máximos. Por lo tanto, esa comparativa de un año con otro hace que también el impacto en las hipotecas variables sea mucho mayor. Pero, Estefanía, ¿y si por el contrario, es un escenario hipotético, el BCE decidiera mantener los tipos e incluso subirlos, ¿qué correcciones habría en el mercado? Bueno, podrían ocurrir, ya lo hemos visto este año, por ejemplo, pasó algo similar cuando comenzó 2024, en enero vimos una bajada también muy pronunciada, porque en principio se pensaba que los tipos de interés iban a bajar en marzo, cosa que luego se retrasó hasta junio, entonces ahí hubo una bajada muy pronunciada e incluso, si no me falla la memoria, creo que fue en el mes de marzo o en el mes de abril, el Euribor volvió a subir ligeramente, o sea que puede haber esas pequeñas correcciones. Obviamente todos los indicadores nos hacen pensar que aunque hubiese pequeñas correcciones al alza, no va a volver el Euribor, al menos a corto y medio plazo, a una senda alcista, ¿no? Seguiríamos un poco esa tendencia a la baja, bueno, puede haber pequeñas variaciones, pequeños parones, pequeñas subidas, pero a priori todo hace pensar las cifras macro, tanto en la zona euro como fuera de la zona euro, y la estabilidad más o menos que tenemos ahora mismo a nivel internacional, a nivel geopolítico, a nivel económico, nos hacen pensar que, bueno, más o menos las cosas se van a mantener como se prevé, pero muchas veces aquí lo importante también que es la intensidad con la que, por ejemplo, se van a producir esas bajadas de tipos y también la frecuencia. Es decir, ¿habrá una única bajada de tipos por parte del BCE de aquí a final de año? ¿Habrá varias? ¿De cuánto será esa bajada? Todo ese tipo de ingredientes también son los que van a influir en cómo va a evolucionar esa curva del Euribor. Sí, sí. Bueno, hay una cierta incertidumbre, desde luego. Vamos con más información útil. ¿Qué recomendaciones daría a los hipotecados a tipo variable en este contexto? ¿Deberían aprovechar esta situación para negociar nuevas condiciones con su entidad bancaria o esperar a ver cómo evoluciona el mercado? Bueno, pues ahí depende un poco, es verdad, de la economía de cada familia y uno lo que tiene que hacer es pensar también en base a, obviamente, la situación de cada uno, de si nos queremos volver a enfrentar a esa posible volatilidad del Euribor en el futuro y también, sobre todo, de los años que nos queden por pagar de hipoteca, nos quedan solamente 5 añitos, que si aún tenemos 25 por delante, por ejemplo, pues ahí sí que habría que plantearse, ¿me interesa quedarme como estoy con una hipoteca variable? ¿Realmente es la opción que mejor se adapta
a mi economía familiar, o por el contrario, prefiero pasarme a otro modelo de hipoteca, a una mixta o una fija. Hay que recordar que ese coste de hacer el cambio, gracias a las ayudas que aprobó el Gobierno, ahora mismo es más barato de lo que era antes, durante todo 2024. Por lo tanto, si queremos hacer el cambio, a eso hay que sumar además que las hipotecas fijas se están abaratando poco a poco, quizá no sería un mal momento para planteárselo. Realmente sería un poco, la recomendación iría por ahí tanto para quienes la tienen ya y se plantean, oye, me interesa volver a enfrentarme en unos años quizá a una subida del Euribor o no, e incluso también para quienes están planteando contratar una, ¿no? El pensar y reflexionar muy bien qué tipo de hipoteca se adapta mejor a mis circunstancias económicas actuales y a lo que yo creo que puede pasar con mi economía en un futuro. Además, Estefanía, del Euribor, ¿qué otros factores están influyendo en el mercado inmobiliario español en este momento de tanta incertidumbre? Bueno, pues en lo que tiene que ver con las hipotecas, sobre todo ahora lo que habrá que ver es la estrategia que toman los bancos de cara a la vuelta al cole. Lo que se espera en principio, dado que los bancos por esa bajada de los tipos de interés reducen también de alguna manera, bueno, no de alguna manera, reducen sus márgenes, reducen sus ganancias, sí que se espera que haya una oferta más agresiva a nivel hipotecario, es decir, que haya reducciones de precio incluso más agresivas de las que hemos visto durante los primeros meses del ejercicio y que, por tanto, las hipotecas y el crédito en general, también el crédito al consumo, se abarate para dinamizar el mercado y que la gente se anime a seguir pidiendo préstamos, tanto préstamos al consumo como hipotecas. En general, en lo que respecta al mercado inmobiliario, ahí sí que es un problema mucho más complejo. Tenemos un problema de falta de vivienda, de falta de suelo, también de falta de oferta de vivienda pública y ahí, bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa de aquí a futuro, pero sí que tendrían que empezar a tomarse medidas quizá lo antes posible porque la demanda no se corresponde actualmente con la oferta que hay y eso está tensionando, ya lo estamos viendo, desde hace bastantes meses están tensionando los precios al alza y provocando un problema de acceso a la vivienda muy importante, sobre todo en grandes ciudades. Pues muchísimas gracias, como siempre, por afinar siempre ese diagnóstico que nos hace del mercado laboral, también de la disponibilidad de crédito y sobre todo de los consejos muy útiles para toda la audiencia que nos esté viendo ahora mismo. Estefanía, muchas gracias y buenos días. Gracias a vosotros.